y hoy juntos. Buenas tardes, aquí estamos almorzando en el 13, conversando sobre el nuevo virus, dudas y certezas. Seguramente le ha pasado a usted más de alguna vez que se encuentra con un amigo y le hace la tradicional pregunta: ¿y qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Y la respuesta se hace cada vez más frecuente: no sé, oye, no estoy bien, parece que anda un virus. Un virus. Un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile identificó recientemente 30 casos de un virus semejante al SIDA, que es el causante de una enfermedad progresiva que puede llegar a provocar la invalidez total del enfermo. Aclaremos que no se trata de alarmar a nadie. Los avances de la investigación médica van resolviendo problemas que durante muchos años parecían como sin explicación. Este hallazgo de la investigación chilena lo tenemos que saludar realmente con admiración muy franca y con gratitud para quienes durante más de 12 años han estado dedicando su esfuerzo hasta llegar a este almorzando a revelarnos todo lo que saben y lo que ha ocurrido. El doctor Luis Cartier, a mi derecha, profesor de Neurología de la Universidad de Chile. El doctor Renato Verdugo, primer magíster en Ciencias Neurológicas, es el primero en Chile que obtiene ese título, o sea, la maestría que se llama. Y la doctora Olga Palacios, que se suma a estos investigadores como virólogo médico veterinario del Instituto de Salud Pública, que está cumpliendo 60 años. 60 años de vida. Lo están celebrando. El doctor Cartier, que es el director de la investigación, neurólogo y neuropatólogo, profesor titular de la Universidad de Chile desde 1986, jefe del laboratorio de neuropatología del Departamento de Ciencias Neurológicas de la misma universidad, subjefe del servicio de neurología del Hospital del Salvador, estudio de posgrado en la Universidad de Chile, Buenos Aires y París. Con ese apellido uno imagina que el doctor Cartier es francés y le preguntan qué reloj usa. Pero el doctor Cartier realmente tiene una vinculación con Cataluña más que con Francia. El doctor Renato Verdugo Latorre, neurólogo, que ha acompañado en las investigaciones al doctor Cartier, es, como dije, tiene una maestría, se dice en muchos países, magíster en ciencias médicas, mención en neurociencia, docente del Departamento de Ciencias Neurológicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, neurólogo del Servicio de Neurología del Hospital del Salvador y tiene estudios de posgrado en la Universidad de Chile. Y Olga Palacio Fernández, que es médico veterinario de la Universidad de Chile, virólogo, jefe de laboratorio de enterovirus y virus neuropáticos, a cargo del programa de vigilancia de la poliomielitis. Y en la sección Virología del Instituto de Salud Pública de Chile entró hace como 7 años. 6 años. Lo curioso es que la doctora tenía el propósito de estudiar ecología y se fue a la Universidad de Oviedo, en Asturias, el Principado de Asturias, en España, y allá se viró y le dio por el virus, por la virología. Se viró, ¿no es cierto? Usted viró su pensamiento. Viré mi pensamiento aquí ya en Chile. Y se enamoró de la virología, eso, efectivamente. Entonces a usted le correspondería definir qué es virus, porque yo he traído unas definiciones de ¿cómo se llama?, de estos diccionarios tradicionales. Y parece que están muy atrasados. Bueno, si usted quiere yo se lo defino. Hágame el favor, doctora. Voy a hacer lo posible. Bueno, es una partícula
que está compuesta por material genético, que es lo que llamamos ácido nucleico. Este ácido nucleico suele estar cubierto por una caparazón de proteínas, o a veces esta proteína está entremezclada con el ácido nucleico, y algunos virus, como el caso del virus del que estamos hablando, que es el HTLV1, o todos los HTLV, incluido el del SIDA, tienen una envoltura lipídica que se produce generalmente al salir de la célula infectada. Lipídica. Grasa. Gracias. Discúlpenme el Sí, término. sí. No, pero sí yo le pregunto. Eso. Los lípidos. Lípidos. Lo fundamental es que el ácido nucleico lleva la información para producir otros virus iguales. Si este virus no está dentro de una célula, podríamos considerarle muerto, inerte, un cristal. Sin embargo, basta que tope con una célula que sea afín a él para que se introduzca a la célula, y pueden pasar años o puede pasar el tiempo y no ocurrir nada, pero lo que sí puede ocurrir es que puede infectarla y utilizar esa célula como maquinaria propia para producir sus partículas virales. Se apropia de la célula. Eso es lo que hace un virus. Ya, usted está mostrando Un ejemplo de virus. De un virus. ¿Qué tamaño es ese? ¿El tamaño de una página de una revista? Este caso es de unos 125 nanómetros, vamos a decir unas 10 milésimas de milímetro. Una 10 milésima de milímetro. Claro. Hay que mirarlo por como un Hay que instrumento. mirarlo con un instrumento que es el microscopio electrónico. No vale el microscopio No tradicional sirve el microscopio que nos dieron en los óptico. colegios. No podemos ser investigadores, los niños de colegio no pueden. No debieran ser investigadores en esto, desde luego. No. Pero lo que sí es que nosotros hacemos otra cosa. Nosotros utilizamos lo que llamamos sistemas huésped. In vitro, o sea, en laboratorio, mantenemos artificialmente células, que son células inmortalizadas, ¿eh? Y las infectamos con las muestras clínicas que recibimos. Si esas células infectan con virus que estén presentes en estas células, tienen un efecto especial que llamamos efecto citopático. Y ahí la sometemos a ciertos procedimientos especiales para saber qué virus es en particular. Ya, entonces. El efecto citopático, el que se puede ver en el microscopio óptico común y corriente, corriente. el efecto Exactamente. que produjo el virus. Y hay que decir que mantener un virus es bastante más difícil que mantener e identificar una bacteria, digamos, que son gérmenes más grandes y de más fácil mantención. Requiere de una compleja tecnología el mantener, el aislar y el identificar un virus. Bueno, esta noticia estalló hace muy pocos días cuando los diarios dijeron: médicos descubren virus semejante al del SIDA. El estudio es de un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e indica que la enfermedad provoca una invalidez total del paciente. 30 casos de personas afectadas por un virus semejante al del SIDA, que según se informó ayer, decía la información, causa una enfermedad invalidante, preferentemente en el sexo femenino. Doctor, yo me imagino que antes del descubrimiento, se puede decir, de la aislación de este virus en un laboratorio chileno, ustedes habían oído hablar hacía mucho tiempo de esto, ¿no? De hecho, es decir, la paraparesia, que es la paraparesia, así se define esto, en vez de la HT, que me decía En la leucemia del adulto. en la No, el HTLV1 es el virus, digamos, que aparentemente es el productor de la paraparesia, ¿no es cierto? El que genera la paraparesia. Ahora, la paraparesia es la expresión clínica, eso es lo que le pasa al enfermo. Y esto se expresa por una dificultad para caminar. Ahora, pueden haber muchas causas, ¿no es cierto?, de dificultades para caminar, pero esta se expresa de una manera bien particular en el sentido de que el enfermo tiene las piernas tiesas, ¿verdad? Y, digamos, a medida que pasa el tiempo siente mayor debilidad para caminar, y esto puede darse en un tiempo bastante prolongado. Tanto es así que muchos de nuestros pacientes que, por los datos que ellos nos dan, es decir, habrían tenido la enfermedad hace un tiempo, ¿verdad? Ellos no habían notado, así que esto es una cosa muy lenta. ¿Pero había declinado la enfermedad y vuelto a reaparecer o es constante? Yo diría que es una línea constante, ¿no es cierto?, de progresión. Lo que pasa es que la espasticidad, que es la tiesura de las piernas,
se ve influida por el clima. Es decir, el frío aumenta la tesura de las piernas, luego en invierno estos enfermos se sienten peor, ¿verdad? Y en el verano se sienten mejor, lo que daría una variabilidad, ¿verdad?, de la patología. Hágame la definición clara de lo que es paraparesia espástica, que es lo que llaman ustedes realmente al resultado del ataque del virus a la persona. De hecho, es una debilidad de las piernas acompañada de una tiesura de las piernas. Piernas es para. Parecia es la falta de fuerza. Para, claro, son las dos piernas. Las dos piernas. Se refiere a las dos. No sé si no será mono. Claro. Para son las dos. Parecia es la debilidad. Espástica es la tesura. Perfecto. Ahora, ustedes sabían que podría existir esto. ¿Cómo logró su equipo aislar este virus, descubrir este virus? Llega un momento en que este artilugio electrónico descubre lo que nos indicó la doctora. Lo que pasa es que, de alguna manera, nosotros teníamos presente estos enfermos. De hecho, habíamos trabajado mucho en ello. Habíamos separado un grupo en que no habíamos encontrado otra causa de la paraparesia, ¿verdad? Que era un grupo sin etiología conocida, sin causa conocida. Y este grupo se parecía, digamos, de una manera muy importante a otros grupos descritos digamos, Jamaica o en el Caribe. Y digamos, las descripciones de que esta paraparesia estaba asociada a un virus en estas áreas nos indujo digamos, las descripciones de que esta paraparesia estaba asociada a un virus en estas áreas nos indujo, ¿no es cierto?, a través de nuestras vinculaciones con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, a solicitarle a ellos que nos hicieran la investigación desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, inmunológica en estos pacientes. Y así logramos, el año pasado, ya en marzo o abril del año pasado, teníamos la certeza de que en Chile había HTLV1. Nos costó todo el año pasado, digamos, poder dilucidar de una manera más clara y más precisa la magnitud, ¿no es cierto?, y poder, digamos, empezar a publicar alguna cosa, digamos, que fuera de interés. Yo quería hacer una pequeña pregunta. ¿Cómo lo detectaron? ¿Ah? Porque, como decía don Raúl, hay formas de detectarlo. Una era la que acabamos de reseñar, que es a través de los cultivos celulares. ¿Ah? Hay otras formas que son más rápidas para este virus, que son detectando los anticuerpos del paciente frente a este virus. Si una persona tiene anticuerpos frente a este virus, infectó, pudiendo o no hacer el cuadro clínico. Y eso está en forma de un conjunto de reactivos disponible en el comercio en muchas marcas distintas. Pero también hay otra forma que es muy importante, que es el aislamiento del virus, y eso es distinto. Aislar un virus significa que este virus se reproduzca in vitro, sea por que lo tengamos en cultivos celulares. En este caso serían unas células que serían células blancas de la sangre, que se llaman linfocitos T y particularmente T4, ¿ah? O bien que lo tengamos en algunos animales experimentales. Si quieres le explico cómo lo encontramos. Termino y ojalá me lo responda, pues estoy haciendo, claro. Es mi pregunta. Se la respondo. Lo que me importaba es que curiosamente Gallo, Robert Gallo, el que descubrió el HTLV1 y que es uno de los descubridores con Luc Montagnier del HTLV3, el que hoy se llama VIH, que causó el SIDA, aisló primero este virus en 1978 y le fue más fácil de aislar, relativamente más fácil dentro de su dificultad, que el HTLV3. Digo HTLV3, nombre científico correcto. Su respuesta la espero, por favor. Claro, nosotros, digamos, se le hizo ELISA, que fue la primera etapa, para demostrar que había una presencia antigénica al HTLV1, ¿verdad? ELISA, que es el mismo procedimiento que se usa para el SIDA, con antígeno distinto, ¿no es cierto? El sistema es distinto. Perdón, ¿detectaron antígeno o detectaron anticuerpo? Anticuerpo, ¿no es cierto? Bien. Anticuerpo, HTLV1, ELISA, y después se hizo el Western blot, ¿no es cierto? Análisis para definir esta El respuesta. Western blot me suena a una película del oeste. Sí. ¿Qué es el Western blot? El Western blot simplemente son unas tiras de celulosa que están embebidas en las proteínas del virus, que tienen distinto peso molecular. Y ahí es Si donde usted eso lo mezcla con el suero del virus y ahí hay anticuerpos en contra de esas proteínas,
se tiñen de cierto color por algún procedimiento especial. Entonces usted dice, esto está positivo a tal virus. ¿Usted está satisfecho con la respuesta del Sí, pero doctor? está a la mitad. No, Está quiero la mitad de la saber el respuesta. aislamiento. Tal vez el doctor Verdugo pudiera completarla, si yo... La primera A parte... usted todavía no lo han dejado hablar aquí. No, para nada. Yo sí. Si no es ni catalán ni tímido. asturiano, pues ¿cómo lo van a dejar hablar? Imposible evitarlo. La primera parte fue la identificación de la presencia de estos anticuerpos y que estos anticuerpos eran específicos para este virus HTLV1, que no habían reacciones cruzadas con otros virus que pueden dar anticuerpos semejantes. ¿Y eso lo estaban experimentando ustedes Esos- con esos 30 Con pacientes? 70 pacientes. Para- Hay que partir que se trabajó con 70 pacientes y se identificó en 30. Ahora, la segunda parte es la identificación del virus mismo y el aislamiento y el cultivo del virus mismo. Eso se logró, eso es más difícil, porque para la detección de los anticuerpos se requiere el envío de suero del paciente, de sangre del paciente, con una serie de condiciones técnicas que nosotros lográbamos. Pero para la identificación del virus, ya que este es un virus que se mete en el linfocito y que no puede vivir, digamos, solo fuera del linfocito, era necesario tomar linfocitos de los pacientes, mantenerlos vivos y cultivarlos para, en definitiva, obtener el virus. Y para eso se logró en diciembre del año pasado, cuando vino especialmente, fue tanto el interés que generó este hallazgo en el Instituto Nacional de Salud en Bethesda, en Estados Unidos, que vino especialmente un virólogo del NIH y tomó muestras de nuestros pacientes y el virus fue aislado y fue identificado. Y esto es muy interesante porque es probable que nuestro virus, el virus chileno, digamos, no sea exactamente igual a los virus que se han identificado en el trópico y en Japón. Ujú. Ya, por ejemplo, sabemos, este virus no solo puede causar paraparesia espástica, sino que también puede causar algunos tipos de leucemia. Y hay estudios que muestran, que comparan el virus HTLV1 que causa leucemia con el virus HTLV1 que causa paraparesia en Jamaica, por ejemplo, y no son virus exactamente iguales, podrían haber diferencias. Y eso determinar diferencias de comportamiento y diferencias de las patologías. Mire, lo dejamos hablar poco, pero es muy importante lo que usted ha dicho. Yo Así estoy es. interrumpiendo a don Raúl. El documento Después le agrego algo, ¿ya? señala que por primera vez, como usted decía, en un país no tropical de raza blanca y en una zona densamente poblada, porque no hay más casos que el trópico y Japón, y nosotros ahora. Y nosotros. No había. No había Sí, más. La diferencia está en que, digamos, hay reconocidos grupos, ¿no es cierto?, donde es endémica esta patología, que son las islas del Caribe, Jamaica, Martinica, y, digamos, y en Colombia, la región pacífica de Colombia, la región de Tumaco, y las islas Cheyles, ¿no es cierto? Las islas Cheyles hay una variedad étnica bastante más amplia, pero son regiones bastante limitadas, ¿verdad?, aisladas. Y en el Japón, ¿no es cierto?, en el sur del Japón. Y ahora en Polinesia y Australia. También, sí. Y ahora nosotros, ¿verdad? En el sentido de que aquí la población chilena es fundamentalmente de raza blanca, que es muy importante, y que es un centro altamente poblado, como es Santiago. Todos los pacientes son, digamos, han vivido en el área metropolitana por lo menos en los últimos 15 años. De tal manera que eso es bien importante tenerlo en cuenta. Otra cosa importante es lo que ustedes dicen, que son pacientes generalmente mujeres. Es Claro. más frecuente. La proporción es de 6 a 1, de 5 a 1 entre hombres y mujeres, o sea, mujeres y hombres. ¿verdad? Niños, ¿no? Hay antecedentes, digamos, no chilenos, en el sentido de niños, pero nosotros no tenemos, en Chile no tenemos ningún caso de niños todavía. Y en adultos queda promedio donde se manifiesta. Alrededor de los 49 años, digamos, al final de la quinta década, ¿verdad? Entonces, ¿Qué hacen ustedes? Como lo primero que hacen, doctor Verdugo, ¿qué hacen con el paciente? Lo primero es que tenemos que hacer el diagnóstico de que la debilidad de las piernas y esta tiesura de que hablaba el doctor Cartier, se establezca el diagnóstico primero de una paraparesia espástica, porque hay que dejar bien en claro que debilidad en las piernas y tiesura es un síntoma muy inespecífico y muchas otras cosas, no paraparesia espástica, Claro, podrían manifestarse así. Inmediatamente convendría Eso. aclarar que hay mucha gente que tiene otras enfermedades que también siente Así es. tiesura y las Así piernas, es. que no tiene nada que ver con esta enfermedad, Así es, para que no así se es. alarmen. Claro que sí. Ahora, una vez que sabemos que el paciente tiene realmente una paraparesia espástica, existe toda una batería de exámenes, de procedimientos diagnósticos para diagnosticar otras causas de paraparesia espástica que no son las virales.
como conversábamos, puede el paciente tener un problema de columna cervical, un problema severo de columna cervical que lleve a una constricción, a un apretamiento de la médula y eso dar una paraparesia espástica, o tener una inflamación de la médula de otro origen, una mielitis, etcétera, etcétera. Una vez que todos esos exámenes han mostrado que el paciente no tiene estas causas, nosotros entra a nuestro grupo de trabajo y se procede a la toma de muestras de líquido cefalorraquídeo y de sangre para la detección de anticuerpos para este virus. Estos eran los pacientes que previamente quedaban como paraparesias espásticas idiopáticas, paraparesias espásticas de origen no precisado, eso significa idiopático, y que constituyen un volumen importante de pacientes en Chile. En cualquier servicio de neurología, cualquier neurólogo tiene un grupo de pacientes con paraparesia espástica idiopática. ¿Y qué están haciendo por ellos ustedes? Ya, usted pregunta por el tratamiento. Bueno, en cuanto al tratamiento, yo creo que hay que dividir el problema en dos ámbitos. Uno es el tratamiento sintomático, que pretende aliviar el estado del paciente. Si la tiesura es mucha, se puede hacer un tratamiento para disminuir esta espasticidad, disminuir esta tiesura. Manejar los problemas de vejiga que los pacientes tienen, los problemas para orinar que los pacientes tienen. En ese aspecto, en nuestro servicio también tenemos una línea de investigación y tenemos algunas, podría decir, ideas propias, digamos, que se están desarrollando y que se están tratando de probar como efectivas en ese aspecto. Y el otro es buscar un tratamiento para la causa, en este caso el virus, un tratamiento antiviral que vaya a resolver la causa y que permita, ojalá, curar al paciente o por lo menos detener la progresión de la enfermedad. En ese aspecto nosotros estamos intentando un tratamiento también, y ya que se ha dicho que es de la misma familia de los virus del SIDA, estamos tratando de hacer tratamientos con fármacos que se han utilizado en los virus. El virus del SIDA se transmite doctor Cartier, el virus del SIDA es por contacto sexual. ¿Esto tiene algo que ver, este virus también? Bueno, nosotros no hemos podido definir entre nuestros pacientes y que digamos, el contacto sexual haya sido la causa de su inoculación. Ahora, más importante que eso, nos ha parecido la relación entre cirugía o transfusiones de sangre y la patología. Digamos, y en este sentido, sin que esto sea una causa de alarma, por otras razones que voy a decir después, los pacientes más jóvenes que tenemos, una paciente que inició su enfermedad alrededor de los 20 años, y el otro también parece que a los 20 años, esos enfermos recibieron cantidades importantes de una transfusión de sangre, sí, es decir, repetida, es decir, con cantidades importantes de sangre de varios donadores. Entonces, nos parece importante ese punto. Ahora, digamos, dentro de la experiencia nuestra, la poca experiencia que tenemos con el virus, que tenemos una experiencia clínica esencialmente, hemos notado que el virus parece atenuarse con el frío. Hay una serie de procedimientos que nos permitió, digamos, cuando estábamos cultivando el virus, o intentábamos cultivarlo, digamos, con el Instituto Nacional de Salud de Bethesda, algunas muestras congeladas que mandamos, el virus no se cultivó. En cambio, otras que se mandaron sin congelar o sin frío, sí se cultivaron. Entonces, hay algún factor que el frío puede estar influyendo, ¿no es cierto?, en la sobrevivencia del virus en las muestras de sangre. Tal manera que uno tendría menos riesgo, tal vez, si se pone sangre antigua, ¿no es cierto?, que si sangre fresca, tal vez, ¿verdad? Todos son, digamos, ideas nomás. ¿Y este contacto con el Instituto de Salud de los Estados Unidos no tiene más aclaraciones para ustedes, más informaciones sobre cómo están ellos tratando los casos de este virus? Porque en Estados Unidos, ¿quiénes tienen? ¿Las mujeres? ¿Podría agregar alguna cosita? Sí, ¿cómo no, doctora? Bueno, respecto del SIDA y de HTLV1, se han ido estudiando algunos lugares y se ha ido ampliando la gama de países del mundo en donde se han estudiado. Entonces, hoy hay un interés de la OMS en hacer un gran cepario. La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Mundial de la Salud. En hacer un gran cepario, porque sin él, realmente incluso hasta las técnicas diagnósticas pueden ser limitadas, porque pueden estar referidas a un virus y el otro tener ciertas variantes y no ser detectadas o ser confusas.
Pero lo digo, que digo yo es si en Estados Unidos, si este virus se manifiesta más bien en Japón, en los países tropicales o en la Martinica, qué sé yo, y en Chile, en Estados Unidos, ¿hay muchos casos? Que sepamos, hay paraparesia espástica. Ahora no sabemos de casos así específicamente descritos o grupos. Tal vez hay descritos algunos casos, pero no de una manera endémica como nos ocurre a nosotros. Entonces, la diferencia está en eso. Es decir, que en Chile la paraparesia espástica es endémica. Es endémica. Usted cuando habla de endémica es que aquí existe. Es frecuente. Frecuente en muchos casos y se manifiesta desde hace mucho tiempo. Desde hace Que es muchos propio años. de un lugar, más que epidémica, que es propio de un lugar. Está Ahora, siempre. usted habla de 30 personas, 30, que eran más o menos los clientes, y 70, pero únicamente del Hospital de Salvador, donde ustedes trabajan. Exactamente. Y en el resto de los hospitales de Santiago, ¿se sabe algo más? No sabemos. Yo quiero ahí el agregar, yo Instituto quiero de agregar lo que ha hecho el Instituto de Salud Pública y en particular el doctor Sánchez, que yo estoy reemplazando. Él es experto en diagnóstico de virus, digamos, retrovirus, y está ahora dando una conferencia en Uruguay, por eso no pudo venir, y también va a Panamá a una consultoría. Doctora Palacio, ¿por qué retrovirus? Porque tienen una enzima, que es esta que se observa acá. Esta enzima se discutió mucho en un inicio. Cuando recién se habló de estos virus se discutía mucho que existieran virus o cualquier agente infeccioso que causara cáncer. La leucemia sería un cáncer. Entonces había un dogma central, que el ácido nucleico de todo ser vivo era un desoxirribonucleico, y de ahí partía un ácido que era un ribonucleico. Entonces, esta enzima hace exactamente lo contrario. El virus tiene un ácido ribonucleico, infecta la célula, y la cantidad de años que sea después, con esta enzima, a partir de este ácido ribonucleico, se sintetiza, se crea ácido desoxirribonucleico, al revés. Por eso es retro, hacia atrás. Por eso es retro, claro. Entonces, lo que yo quería decir es que en mi instituto, el doctor Sánchez, lo que ha hecho desde hace mucho tiempo es buscar casos de paraparesia. Y tiene Y tiene información. Se contactó con muchos hospitales y tuvo la fortuna de que llegara también el doctor Cartier, o Cartier, catalán. Cartier. Perdón. ¿Cartier? Cartier. Bueno, perdón. ¿En Entonces- catalán o en francés? Ah, ya. Entonces, Pierda alguna vez, bueno, ya perdí. Entonces, lo que hizo es tratar de ponerse en contacto con algunos neurólogos. Primero, valernos de lo que nosotros teníamos. Digo valernos porque mi laboratorio, no yo. Mi laboratorio se preocupa de las parálisis en general y de las neuropatías en general. Entonces, estudiar en nuestros sueros. Hubo casos peculiares que queda por estudiar después. Llegó el doctor Cartier y trajo algo de 60 y tantos casos. A esos él agregó otros que obtuvo con la doctora Cecilia Sepúlveda, que es inmunóloga del Hospital José Joaquín Aguirre, incluido leucemia del adulto, y en eso se obtuvieron, en total fueron 72 casos, por ahí se obtuvieron 18 positivos, que es lo que se llama en términos de laboratorio. En otras palabras, 18 personas que tenían o bien paraparesia espástica en su mayoría, o polimiositis, o unos pocos con anemia aguda del adulto, en este caso, no anemia aguda, anemia del adulto, estoy confundiendo, leucemia del adulto, leucemia del adulto, es que el ATL, ya, leucemia del adulto. Bueno, de esos hubo 18 que tenían HTLV1. Estoy confundiendo, leucemia del adulto, leucemia del adulto, es que el ATL, ya, leucemia del adulto. Bueno, de esos hubo 18 que tenían HTLV1, detectados solamente por anticuerpos. Doctora, vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a ordenar un poco nuestras ideas y vamos a empezar a recibir las preguntas del público interesados por saber más acerca de este nuevo virus, las dudas y las certezas. Volvemos enseguida. Estamos almorzando en el 13, tomando café y discutiendo sobre todas las palabras científicas que les hemos bombardeado durante la primera media hora para explicar
el descubrimiento de un virus semejante al SIDA hecho por un grupo de investigadores, un equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile que preside el doctor Cartier, que tiene como colaborador a Renato Verdugo, al doctor Renato Verdugo, pero no hemos hablado de cuánta gente se necesita, además de ustedes, para seguir adelante estos 12, para haber llegado a esta conclusión después de 12 años de trabajo y de investigación. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, la posibilidad que nos da, es agradecer a toda la gente que nos ha colaborado. Es decir, ha habido una mancomunión en el servicio de neurología del Hospital Salvador, de enfermeras y personal, que nos ha colaborado de una manera, digamos, muy estrecha. Y esa labor, bueno, es inestimable, porque los 4 investigadores que estamos en esto no habríamos sido capaces, ¿no es cierto?, de llevar adelante, digamos, todas las cosas que hay que hacer. Así que yo creo que eso es bien importante dejarlo dicho. Ahora, hacia adelante. Bueno, hacia adelante para nosotros es importante digamos, mantener el grupo de trabajo y tener una infraestructura que nos permita investigar tanto la parte epidemiológica, ¿verdad? Es decir, cómo se expresa en otras áreas del país, cómo se está dando realmente a nivel nacional, y por otro lado, digamos, continuar en nuestra investigación específica de ciertos aspectos de la enfermedad que pudieran dar luz tanto en el diagnóstico clínico precoz como en una eventual terapia. Así que, digamos, tenemos 2 ámbitos. Uno, el epidemiológico, que es indispensable, y el otro, el netamente científico, donde, digamos, estarían los 2 ámbitos de diagnóstico precoz y eventual tratamiento. Deduzco por lo que usted dice que en realidad lo que necesitan es infraestructura, disponer de algo para acelerar el trabajo que están haciendo, los trabajos. Es decir, la infraestructura implica bastantes cosas, puesto que nosotros tenemos muy pocas cosas. Y cosas suponen dinero. Y suponen dinero, exactamente. Y el Instituto de Salud, que está celebrando los 60 años, puede tomar, tiene un recoger muy buen laboratorio, al Claro, respecto, que no es el mío. desde el punto de vista, digamos, de la infraestructura, es decir, el Instituto de Salud, es decir, nos puede ayudar en montones de aspectos, pero hay aspectos que son particularmente específicos de la neurología que necesitamos también implementar. Perfecto. Y usted dijo que eran 4 los investigadores. ¿Quieren nombrarlos? Además del doctor Cartier, participa el doctor Fernando Araya, que esperamos próximamente sea magíster en neurociencia también, y el doctor José Luis Castillo, quien nos hace los estudios electrofisiológicos. Él se formó en Bélgica y también se ha sacrificado bastante en este trabajo. Y también todo el personal del servicio de neurología del Hospital Salvador, las enfermeras, los auxiliares, que nos han cooperado mucho en el manejo de los pacientes, porque son muchos pacientes y es bastante difícil manejar. Y supongo que también las 60 y tantas muestras que le hicieron en el Instituto de Salud Pública también, bajo la cabeza del doctor Gerardo Sánchez. Las palabras que dijimos al comenzar de que este hallazgo tiene toda la admiración y la gratitud de todos los chilenos es la que repetimos ahora para todo ese equipo del Hospital Salvador que ha colaborado con el doctor Cartier y su equipo. Aquí viene el consultorio. Iván, ¿qué tan verdadero es que el virus no es ni vida ni muerte? ¿Y en qué minuto y bajo qué condiciones se activaría en un enfermo que lo porta? ¿Cómo se detecta? La verdad es que no sabemos. Esa es la estricta respuesta. No sabemos. Ahora, evidentemente, si uno piensa que hay un ámbito, digamos, donde se produce la presencia del virus, Chile, por decirlo de alguna manera, es decir, el ámbito climático, seguramente de tierra, de agua, ¿no es cierto?, como ocurre tal vez en Japón o en otras áreas, digamos, pudiera ser un factor, digamos, que determinara esto. Ahora, digamos, no tenemos la certeza y son solamente meras hipótesis. Hay algunas enfermedades en las que se ha relacionado el ambiente con la producción de la enfermedad. De esta manera que eso pudiera tener algún factor, pudiera haber algún factor causal desde ese punto de vista. Josefina Roque, ¿solo existe en Chile este virus? ¿En qué otros países? Esto lo dijimos ya. Sí. ¿Existe en Japón? Voy a agregar en 2 palabras. Es muy importante lo que ha dicho el doctor Cartier y los estudios que va a hacer desde el punto de vista epidemiológico. En Japón habría que ver varios factores. Factores conductuales, factores raciales, factores históricos. Sabemos que Japón sufrió una explosión o varias explosiones, 2 explosiones nucleares, atómicas, en 1945 y que después de eso
aparte de la cantidad de gente que falleció, hubo una cantidad de leucemias. El 16 punto y tantos % de la población de un lugar de Japón es portador de este virus sin tener la enfermedad. Este lugar es muy próximo a Nagasaki. Es una especulación totalmente fuera de base científica, pero hay que tomarlo en cuenta dentro de los factores epidemiológicos. Bueno, perfecto. La esposa de un paciente. ¿Qué posibilidades de mejoría tiene un paciente con esclerosis múltiple y paraparesia espástica? Bueno, yo creo que debe quedar bien en claro que la esclerosis múltiple es otra enfermedad que también puede causar paraparesia espástica y que no tiene nada que ver, así lo demuestran las evidencias hasta el momento, con el virus del cual estamos hablando. Y tiene, por tanto, otros tratamientos que yo creo que no corresponde tratar aquí. Tratamientos que van dirigidos esencialmente a un control del sistema inmunitario, que aparece como la causa de la esclerosis. Doctor Verdugo, explíquele al público también, recordemos lo que es la paraparesia espástica para aquellas personas que recién se incorporan a nuestro almorzar. Hay que decir que paraparesia significa debilidad en ambas extremidades inferiores. Y espástica significa que esta debilidad se acompaña de una tiesura, de un aumento del tono, de un aumento de la resistencia de los músculos. Y decir de inmediato que tiene muchas, ya lo dijimos, que tiene muchas otras causas además del virus. Y que por tanto el tener una paraparesia espástica no significa que sea causado por el virus. Hay muchas otras causas. En efecto, y para que la gente no se asuste, nosotros hacemos una vigilancia de todas las parálisis que existen en el país. Existen numerosos otros cuadros clínicos que tienen semejanzas y en los cuales podemos aislar a veces virus y virus distintos. Así es. Así es que no es una cosa, digamos, que deba despertar la alarma inmediata. ¿Dónde acudir, doctor Cartier? A este examen que se puede hacer de la persona que duda porque tiene estos dolores, porque tiene la rigidez. Bueno, nosotros atendemos habitualmente en el Hospital Salvador y las personas que, digamos, piensen que están afectadas de alguna manera una paraparesia espástica, nosotros tendremos el mayor gusto en atenderlas en el Hospital Salvador, no hay ningún problema. Es decir, trabajamos en la mañana fundamentalmente en el Hospital Salvador. ¿El examen es largo? ¿Es difícil? Digamos, podemos hacer un screening, o sea, podemos hacer una determinación, digamos, breve, ¿no es cierto?, para poder determinar si es un enfermo que requiere estudios o no. Para ustedes eso es más o menos sencillo. Eso, claro, requiere un poco de tiempo, pero en todo caso es relativamente sencillo de poder orientar al enfermo a un estudio mayor. Pilar Lagos pregunta, ¿cuáles son los síntomas? ¿Ataca en forma indiscriminada a niños y adultos? Dijimos que no hay caso de niños que se sepa, que a los adultos, especialmente a las mujeres de 45 años para arriba, con mayor incidencia, ¿verdad? Eso se contestó. ¿Cuáles son los síntomas del virus? Pregunta Carmen. Es lo mismo, dijimos, paraparesia es dureza. No, paraparesia, debilidad de ambas extremidades y rigidez. Y espástica es rigidez en las piernas. La señora Adriana González, ¿este virus es controlable? Claro, sí. No lo sabemos, porque no se sabe si es controlable todavía el SIDA. Es controlable a través de ciertas medidas que todos debiéramos tener en cuenta, que son las que todos conocen, que mantener parejas estables, en fin. Usted ha hecho 2 programas al respecto y me prohibió que hablara del SIDA, ¿qué le voy a hacer? En fin, pero puede ser que aparezca alguna vacuna o algún fármaco. En particular, respecto a la paraparesia espástica, los doctores podrían hablar mejor. También hay un tratamiento corticoides que ha dado resultados regulares, pero ellos son los indicados para hablar de ello. Me conmueve que usted esté tan dolida porque yo le haya prohibido. A lo mejor le voy a dar 30 segundos para que se despache a gusto de lo que usted quiera agregar, ¿no? Claudio le pregunta al doctor Verdugo, si uno tiene la enfermedad, ¿cómo se mejora? Bueno, hemos estado hablando de eso, que se puede hacer un tratamiento sintomático y estamos intentando tratamiento. Aliviar por lo menos al enfermo, eso indudablemente. Y estamos intentando una curación o una detención real de la enfermedad. Cristian le pregunta al doctor Cartier cuál diferencia existe, o qué diferencia existe entre la enfermedad que usted investiga y la de motoneurona. Seguramente se refiere a lo que se denomina esclerosis lateral amiotrófica.
es decir, una enfermedad que se acompaña de paraparesia espástica o de espasticidad y además de rigidez, exactamente, rigidez de las piernas y además atrofia muscular, que es distinta. Generalizada habitualmente, pero que comienza por las extremidades, por las manos, por los pies, ¿verdad? Es decir, distalmente, como decimos clínicamente, ¿no es cierto? Por las partes distales del cuerpo. Ahora, la diferencia está en que la esclerosis lateral amiotrófica ataca tanto la vía piramidal, que es la que, digamos, es causa de la paraparesia espástica. Vía piramidal es la vía motora. Y las motoneuronas, que son las efectoras de esta vía motora. O sea, atacan dos partes, a diferencia de la paraparesia espástica que ataca solamente un sistema. Ahora hay que decir que esta esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de la motoneurona no está relacionada con este virus, pero es probable que esté relacionada con otro virus. De modo que este descubrimiento es importante porque está en la línea de que muchas enfermedades neurológicas que aparecían como degenerativas pudiesen haber sido causadas por un virus. Gracias. Y eso es importante. Cuanto más breve, mejor, porque hay muchas preguntas. Leonardo Briceño, ¿qué tipo de comportamiento de virus es similar al del SIDA, de este virus del HTLV1? ¿Qué tipo de comportamiento es propio de él frente al ataque de los glóbulos blancos? Bueno, tal vez, nos repartimos la respuesta. Se supone que los dos entran por los linfocitos, tanto el SIDA como el HTLV1. El HTLV1 se adormece dentro del linfocito y el SIDA destruye el linfocito y por consiguiente destruye la inmunidad. Por eso sería una enfermedad que echa a perder la inmunidad. Ahora, esta presencia del virus dentro del linfocito, en una eventualidad cualquiera, ¿verdad?, puede producir dos cosas. Por un lado, hacer que el linfocito, comience a multiplicarse y producir una leucemia o un linfoma. O atacar el sistema nervioso central. ¿Pero por qué hablaba usted de dormido? Dormido porque puede estar mucho tiempo dentro sin que se exprese. Entonces, ese es el término de dormido. Es decir, evidentemente no está dormido, sino que está el factor que decíamos antes. ¿Cuál es el factor desencadenante de la patología en un instante dado? Es la latencia. Es su gran oportunidad de referirse brevemente. Quiero hablar de otra cosa, eso sí. No, lo que ocurre es que el ácido nucleico del virus se puede integrar al ácido nucleico de la célula y quedar latente allí y no producir virus, nada. O sea, no funcionar, no activarse. No activarse. ¿Qué causa lo desencadenan? Es ahí la gran incógnita. A veces otras infecciones. Hay un herpes, por ejemplo, un herpes tipo 6, hay una cantidad de otros agentes que podrían estarlo desencadenando, pero no se sabe más. Ahora, lo importante es que este virus, que producía originalmente leucemia, también produce cuadros neurológicos y en casos raros produce inmunodepresión, lo opuesto de la leucemia. Lo opuesto. Uno es cáncer y lo otro es depresión. ¿Cómo se contagia este virus? Pregunta Aline. Bueno, nosotros hemos... algo explicamos. Ya explicamos que tenemos evidencias que apuntan que la transfusión sanguínea puede ser un factor de riesgo. Eso lo hemos identificado y se ha identificado en el extranjero también. Con respecto a la vía sexual, aparece como menos clara con respecto a nuestros casos. Pero posible. Es posible, en algunos casos tropicales se ha identificado la vía sexual como la vía de contagio. Nosotros estamos más atrás en ese sentido y no la hemos podido identificar. Lejos del trópico todavía. Sí. Don Antonio Zureda le pregunta al doctor Cartier qué diferencia existe entre esclerosis lateral progresiva y la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Es lo mismo? Sí. Es lo mismo que contestamos. Alejandro Pérez le pregunta al doctor Cartier, ¿qué se ha descubierto sobre el virus Jakob-Creutzfeldt? Esa es otra cosa. Es otra cosa, no. No es de personas. ¿Afecta a las personas también? Sí, eso es la demencia transmisible. Es otra cosa, digamos, que no dice nada. Daría para otro almorzando entero. Para otro almorzando entero. Nos puede invitar a nosotros mismos. De cualquier manera, es demencia transmisible. Beatriz Machuca, ¿hay cura para este nuevo virus? Ya hemos dicho lo que hay que hacer, hay que ir a hacerse exámenes al hospital. María Lorena Gómez, ¿qué nombre tiene este virus?
HTLV1. HTLV corta 1, que significa Human Lymphotropic T virus 1. O sea, virus Sí, que bueno. tiene tropismo específico por los leucocitos T, en este caso 4. 4. Patricia Belmar, desde Concepción, pregunta cuáles son los síntomas que produce este virus, en qué se traduce lo que han dicho, rigidez. ¿No se puede caminar? Se dificulta mucho la marcha. Se puede caminar. Se puede Yo caminar. lo había preguntado, ¿se puede Se caminar? puede caminar. Pero al final de muchos años, después de una larga evolución, podría eventualmente no poder caminar el paciente. Dijimos a todas las personas que no se alarmen en el sentido de pensar que porque tienen un poco de rigidez en las piernas, eso Así puede es. ser una cosa reumática, cualquier otra. producto De otra una naturaleza. De otra Así naturaleza. No hay que alarmarse. Don Nivaldo González, desde Temuco. Felicitaciones a los doctores, a la que nos hemos sumado todos ya en repetidas oportunidades. ¿Cuáles son las causas que llevaron a la formación de este virus? ¿Sí? Qué preguntita. Hay que preguntarle a los simios. Claro, sí, Porque porque esto de ahí viene. Claro, de ahí viene. Digamos, el origen del HTLV1 es el S, ¿no es cierto? En vez de H de human, simian, ¿no es cierto? TLV1. Ese es el origen geográfico, perdón. Hay otra cosa que hay que entender en mecanismo. En los gatos hay un virus que no es transmisible en la especie humana, no se ha comprobado. Que por una parte produce leucemia y por otra parte produce inmunodepresión. Resulta que estudiando los tejidos de los gatos se ha encontrado que produce algunos virus que son defectuosos. Sin embargo, si usted les agrega la parte que tenían defectuosas, son altamente patógenas. Y este sería un mecanismo alternativo por la cual un virus que produce cáncer puede llegar a producir inmunodepresión. Ya, pero en términos concretos, el HTLV1 aparece Desde el relacionado punto de vista geográfico con los virus de los simios. de los y simios. y evolutivo, Desciende desde luego. del mono Desde como el luego. hombre. Claro. Desde luego. Está como asustándonos a los que queremos los gatos, por ejemplo. No, si no tienen, no, por el contrario, si soy veterinaria, no teman. De Valparaíso pregunta don Hugo Tomás, ¿algunos casos de pacientes son diabéticos? ¿Los diabéticos están predispuestos a No. tener esto? No. No. No hay ¿Qué, una relación. ¿Qué diferencias y semejanzas entre este virus con el SIDA? Ya lo dijimos, ¿cuáles son las condiciones ideales para la sobrevivencia del virus? ¿Hay condiciones ideales para la sobrevivencia? No, Es muy lábil. No se sabe, no se sabe. Fuera de la especie humana es muy lábil. Repetimos nuestras felicitaciones para este equipo de la Universidad de Chile. Repetimos sinceramente nuestra alegría de saber que después de tantos años de lucha han logrado una victoria y esperamos que con esta victoria se pueda evitar el que este virus se distribuya por nuestra geografía. Tenemos que despedirnos y diciéndoles que mañana va a estar aquí Julio Martínez con un programa que llamará Síganlo a él, y sus visitas son Raúl Paiva, Serra, Club Santiago, Padre Vicente Ahumada, director espiritual del Seminario Pontificio Mayor, el hermano Ramón Gutiérrez, religioso asuncionista, y un seminarista de 5º año, Andrés Moro. Nuestra gratitud entonces para la doctora Olga Palacio, filóloga, para el doctor Renato Verdugo, el primer magíster en ciencias neurológicas que hay en Chile, y el doctor Luis Cartier, profesor de neurología de la Universidad de Chile, que es el jefe de este equipo que necesita de la ayuda de todos los chilenos. Hasta mañana, Julio Martínez estará con ustedes. Enseguida presentaremos las noticias de Teletarde y luego les invitamos a ver Derecho de Amar.